Joe Biden cada vez lo tiene más difícil para conseguir revalidar su puesto de presidente de los Estados Unidos. Y esto es algo que no es una sorpresa, evidentemente, para nadie, aunque se resiste. Ya habéis visto cómo está lanzando cartas y está advirtiendo a lo que son los apoyos demócratas que él va a seguir en la carrera hasta el final. Pero el caso es que es muy previsible que aunque siga hasta el final, esa carrera no le vaya a salir bien y que al final sea Donald Trump el que salga victorioso y presidente. Y desde ese punto de vista, yo creo que deberíamos hablar acerca de la política exterior de Donald Trump y cómo puede evolucionar si llega a ser el presidente otra vez de los Estados Unidos, teniendo en cuenta de dónde viene, es decir, cuál fue su gestión de la política exterior en el pasado. Ya hicimos un vídeo hace tiempo sobre esta cuestión, que yo creo que es cuestión especialmente interesante, en la cual yo os hablaba de cómo Donald Trump siguió una forma de concebir la política exterior que han seguido otros presidentes, por ejemplo, los dos Bush. Ahí hay una diferencia entre los presidentes de Estados Unidos a la hora de desarrollar su política exterior. Unos son muy intervencionistas, es decir, quieren estar muy al tanto de todo lo que ocurre, y ese sería el caso, por ejemplo, de Nixon, o sería el caso de Ronald Reagan, o sería el caso, por ejemplo, de Barack Obama, gente que está muy al tanto, muy encima de lo que va a ser su política exterior. Pero otros, como digo, como por ejemplo los Bush, fueron presidentes mucho menos intervencionistas y que daban una gran autonomía a los responsables de la política exterior de los Estados Unidos. Este tipo de forma de gestionar la política económica, la política exterior, es lo que se llama una política exterior empresarial. Es decir, hay presidentes de Estados Unidos que prefieren tener unos ministros, entre comillas, unos secretarios de lo que sea, de Estado, de Exteriores, de lo que sea, que son muy independientes. Y por lo tanto a estos se les llaman secretarios con un aspecto empresarial. O sea, la traducción es business-like. Y desde ese punto de vista, Donald Trump nombró secretario de Defensa a John Mattis, y consejero nacional de seguridad a McMaster y secretario de Seguridad Interna a John Kelly. El primero era un general de 4 estrellas con experiencia en Irak y en Afganistán, el otro un general de 3 estrellas, el último había sido comandante jefe de la Fuerza Expedicionaria de los Marines. O sea que eran gente con mucha experiencia en términos militares y por lo tanto también en cuestiones de política exterior. Lo que pasa es que estos, al ser tan independientes, más tarde o más temprano, empezarían a chocar con lo que era la política exterior, o mejor dicho, con la personalidad de Donald Trump, que los fue sustituyendo por, vamos a decir que, en cierto modo, pelotas. Es verdad que, por ejemplo, como consejero de Seguridad Nacional puso a John Bolton, que luego le salió especialmente rana. John Bolton no hace nada, es decir, hace unos meses iba diciendo, no sin criterio, que si salía elegido Donald Trump podía salirse de la Alianza Atlántica y por lo tanto que era un peligro bastante importante. Y otros, yo creo que era Kavanaugh el que nombró como consejero, no, como el sucesor de John Mattis, como secretario de Defensa, a este, yo creo haberle escuchado en alguna ocasión que, bueno, ante los excesos verbales y de todo tipo de Donald Trump, que había que dejar a Donald Trump ser Donald Trump. Y bueno, que es una posición que podéis entender que era muy favorable en términos de peloteo al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Donald Trump durante esa segunda etapa? Pues principalmente a partir de 2018, es decir, llega al poder en 2016, pues 2 años después de tomar el poder. Y es que Donald decidió salirse de muchos acuerdos y por lo tanto pisó muchos callos de muchos aliados. Por ejemplo, el acuerdo transpacífico, que era el acuerdo que iba a unir en términos comerciales a los países de la ASEAN, obviamente también a las grandes potencias económicas de Asia, exceptuando a China, estoy refiriéndome a Corea del Sur, a Japón, a Australia y Nueva Zelanda, con países de la cuenca del Pacífico, de la ribera del Pacífico en América, es decir, ahí estaba Chile, estaba México, eran países, por lo tanto, o era un acuerdo que podía haber tenido un gran impacto, pero él se salió. Es cierto que luego Joe Biden no decidió reentrar en ese acuerdo porque China ya había ocupado el espacio, en cierto modo, al crearse el acuerdo RCEP, el acuerdo comprensivo integral
de Comercio del Pacífico. Luego abandonó el Tratado de Cielos Abiertos, en el cual los países firmantes, de los cuales obviamente estaban Rusia y Estados Unidos, podían vigilarse aéreamente sus bases militares para que hubiera transparencia y hubiera confianza entre todos los bandos para que no se produjeran malos entendidos y por lo tanto posibilidad de conflicto. Organización Mundial del Comercio, la UNESCO, el Tratado del Clima de París, en fin, todas estas cosas. Y por otra parte, además en las relaciones con los aliados de la OTAN también hubo muchas fricciones a cuenta de lo que no pagaban, de lo que no estaban invirtiendo en su defensa muchos países aliados de los Estados Unidos. Luego comenzó la guerra comercial, el proteccionismo, los aranceles, que llegaron a cubrir productos por valor de más de 220.000 millones de dólares. Y es verdad que en esa lucha, en esa pugna, Donald Trump consiguió la reforma del acuerdo NAFTA con Canadá y con México en condiciones bastante favorables para los Estados Unidos, sobre todo con cláusulas anti-China, para que China no penetrara o no lograra vender muchos productos a través de México y de Canadá dentro del mercado de Estados Unidos, y renegoció el acuerdo comercial con China, que al final no se cumplió. Acordaos, un acuerdo que le dieron un gran bombo y que tenía varias fases. Bueno, por la primera fase, en la cual China tenía que haber comprado productos de los Estados Unidos por valor, creo que eran 200.000 millones de dólares, creo que al final se cumplió solamente el 58%. Y luego no se puede decir que a medio plazo esa política fuera revertida o corregida por la siguiente administración, por la de Joe Biden. Todo lo contrario, Joe Biden ha continuado esa política de Donald Trump y desde ese punto de vista es muy difícil criticarla desde sus adversarios políticos. Al fin y al cabo, los adversarios políticos vieron en el movimiento que hizo Donald Trump pues una ventaja. Se empezó a reducir el déficit comercial, luego se incrementó a partir o por culpa de la pandemia y de la crisis de la pandemia, pero la administración de Joe Biden está otra vez en tratar de reducir ese déficit comercial con China a gran velocidad. Y el gran éxito en política exterior de Donald Trump fueron los acuerdos de Abraham, por los cuales sabéis que Israel fue reconocida por diversos países árabes y que tenía la ambición de incluir también entre esos países árabes a Arabia Saudita, pero que los ataques del 7 de octubre de Hamás rompieron esa posibilidad y además la rompieron de forma intencionada, porque los acuerdos de Abraham arrinconaban claramente a los palestinos y a la causa palestina. ¿Y ahora qué cambios esperamos? Pues esperamos que, al igual que pasó en la segunda mitad del primer mandato de Donald Trump, si Donald Trump llega a la presidencia, oye, que todavía puede enfrentársele a algún candidato demócrata o incluso Joe Biden, es que me parece que no tiene muchas posibilidades, pero otro candidato demócrata que le podría poner alguna dificultad para llegar a la presidencia de Donald Trump, si llega a esa presidencia está claro que va a seguir la ruta de la segunda mitad de ese primer mandato, es decir, una mayor implicación, una política mucho más asertiva, una política de hechos consumados, una política de fuerza, pero en la que además vamos a tener a Donald Trump retirando a los Estados Unidos de su posición de policía del mundo. Esto es algo que ya lo he advertido en muchas ocasiones, que él prefiere un paso atrás y un cierto aislacionismo. No creo que aislacionismo Montero, porque a los Estados Unidos no les interesa, pero sí una posición de no estar tan implicado en todas partes. El imperio ya se ha extendido demasiado, no tiene tanta capacidad de influir en todos los rincones como tenía antiguamente, cuando sus adversarios no tenían la misma fuerza, pero ahora esa posición obviamente está variando de manera muy importante. En cuanto al proteccionismo económico, ya ha prometido ponerle aranceles a todo el mundo para empezar del 10% y que luego se pensará algo más. En la política de Medio Oriente y en Ucrania, posición de fuerza, apoyar completamente a Israel hasta la destrucción de Hamás y luego tener una posición de fuerza respecto de Irán y en toda esa región para que los acuerdos de Abraham se culminen y se lleven hasta sus últimas consecuencias. Y en el caso de Ucrania, ahí existe un acuerdo, me dejáis que relea los nombres porque no los tengo en la cabeza, del teniente general Keith Kellogg y de un anterior jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional, que se llama Fred Fleitz. Estos dos individuos han planteado esa opción de presionar tanto a Ucrania como a Rusia para que se llegue a un alto el fuego y a una solución del conflicto, en el que presumiblemente Rusia retendría los territorios que ya ha invadido.
Por una parte se presionaría a Ucrania diciéndole que si no llega a un acuerdo con Rusia se le dejará de ayudar militarmente, y a Rusia con lo contrario. Si Rusia no se aviene a un acuerdo, entonces se le ayudaría a Ucrania con más intensidad. Y todas esas cortapisas que se han establecido para que Ucrania no pueda utilizar el armamento de los Estados Unidos en territorio ruso de forma completa, todo ese armamento, pues entonces se levantarían y Rusia podría tener un mal momento. Esa política de fuerza es verdad que, o esa propuesta de utilizar la fuerza en este sentido, no ha sido respaldada por Donald Trump de forma completa, pero son asesores de Donald Trump y por eso ahí está esa idea. Por otra parte está la posición respecto de la OTAN, que ya conocéis, mucho más agresiva, en el sentido de que no se va a preocupar de defender a aquellos que no paguen su cuota, el 2% del Producto Interior Bruto de cada país en defensa, y que ha llevado a que los resto de países o ciertos países importantes como Polonia empiecen a pensar si no deberían tener un programa nuclear, y países como Francia y el Reino Unido a proponer un paraguas nuclear para la Europa occidental. Es decir, existe ahí una posibilidad de quiebra muy importante dentro de la Alianza Atlántica, que por otra parte yo entiendo que debería ser la tendencia a la cual fueran los países europeos, en el sentido de tener una soberanía estratégica, es decir, que se armen, que tengan capacidad de defensa, incluso tengan capacidad ofensiva suficiente como para estar en el tablero de juego de las grandes potencias en una situación de tú a tú. Esto es muy difícil en términos políticos para la Unión Europea, pero esa es la voluntad declarada de la Comisión Europea en el pasado de Ursula von der Leyen, y lo va a ser también en esta nueva Comisión Europea que también va a presidir la alemana. Por otra parte, la situación respecto de Ucrania también está produciendo grietas dentro de la Unión Europea. Tenemos claramente a Hungría y a Eslovaquia mirando más hacia el este que hacia el oeste, y muchos países entienden que una presidencia de Donald Trump podría llevarles a decisiones que podrían romper incluso la Unión Europea, es decir, que hubiera fracturas pero intensas, con unos países defendiendo un eje cada vez más sólido entre Alemania, Polonia y Francia, aunque políticamente Francia ya sabemos que está en la situación que está. Creo que habría que hacer un comentario del resultado de las elecciones francesas, porque es verdad que es muy interesante, aunque parece que hay una situación de bloqueo porque nadie tiene mayorías. Macron puede seguir teniendo la posición de reinado, porque ahora depende, en cierto modo, de él quién vaya a ser el primer ministro futuro, y no desde luego de Mélenchon o de los extremistas, tanto de izquierdas como de derechas, pero sí existe una expectativa de que la presidencia de Donald Trump podría acentuar esas divisiones en la Unión Europea y hacer que países abandonaran la Unión Europea y quedaran dentro de la esfera de Rusia. Y luego está la cuestión de la península de Corea. Donald Trump insistió mucho en el pasado en que debían retirarse tropas de Estados Unidos de la península de Corea, es decir, de Corea del Sur, para llegar a un acuerdo nuclear con Corea del Norte. Teniendo en cuenta que son coleguillas, Kim Jong-un y Donald Trump, seguramente esto sigue estando en la cabeza de Donald Trump, pero hasta que no llegue a la presidencia no lo veremos. Y en ese caso sería interesante saber cuál sería la posición de Corea del Sur, o mejor dicho, la reacción de Corea del Sur. Si Corea del Sur estaría dispuesta a aceptar una retirada de las tropas de Estados Unidos bajo ciertas garantías respecto de Corea del Norte, o si este movimiento le llevaría a desarrollar un programa nuclear que haría que la península de Corea estuviera más nuclearizada de lo que está antes. Y este sería un poco el comentario que os haría respecto de esa posibilidad de que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos y cómo influiría eso dentro de la política exterior de los Estados Unidos. Y todo esto diciéndolo enfrente de un edificio que representó la política exterior de España durante el siglo XVI de manera, en fin, muy clara, el Escorial. Desde aquí se diseñaron políticas geopolíticas, en realidad, españolas respecto de buena parte del mundo, dando lecciones que quizá los españoles podrían aprender hoy en día. Estuvimos dentro de Europa, es decir, Europa del Norte, donde tenemos grandes intereses y teníamos grandes intereses comerciales. Estuvimos en el Mediterráneo intentando incluso extendernos al Mediterráneo oriental, enfrentándonos a los turcos.
Estuvimos obviamente en el Atlántico, enfrentándonos, porque nos interesaba especialmente todo lo que pasaba en ese comercio marítimo con las Américas, enfrentándonos a holandeses y a británicos. En fin, estuvimos diseñando lo que es la proyección de una nación respecto del mundo cuando está ubicada aquí en la península ibérica. Una cuestión interesante, la que obviamente no voy a presumir que tengo yo grandes conocimientos, porque no soy un buen conocedor de la historia a fondo, no soy un historiador, pero de lo que podríamos hablar en alguna cuestión, o en alguna ocasión, porque es una cuestión realmente interesante. Y ahora os dejo con una vista de una de las terrazas de los convalecientes de aquí del Escorial, que me han enseñado hace un rato así en privado, porque estoy aquí en misión universitaria. No os creáis que estoy de turismo. Un madrileño no viene de turismo al Escorial. Esto se da por sentado. Y ya me iba sin enseñaros la parte de atrás del monasterio del Escorial, que la verdad, a lo mejor os enfadéis conmigo si no lo hago.